Según San Google, perdonar es la decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira que puedas tener hacia otra persona. Pero hoy te explicaré qué es el perdón para mí, porque si bien comparto su propia definición, para mí va incluso un poquito más allá. Para explicarlo mejor, necesitamos conversar. A ver si te identificas conmigo. Personalmente, soy una persona un tanto vengativa. Y me cuesta dejar atrás esos pensamientos negativos frente a situaciones de traición, mentiras o situaciones que me perjudiquen de forma directa y hechas a propósito, obviamente. Una vez estoy dentro de estas situaciones, claramente lo único que pienso en el momento es cómo poder devolver ese malestar que me generaron. Y acá tienes dos caminos que puedes tomar. O continúas dentro de ese círculo de negatividad, envenenándote poco a poco hasta tomar una seguidilla de malas decisiones, o decides salir de ahí. Acá es donde entra el arte de perdonar, porque perdonar no significa solo decirlo y continuar con tu vida mientras que por dentro sigues sintiendo rabia o incomodidad disfrazado de que todo está bien. Perdonar implica aceptar las situaciones con madurez y sabiduría, saber entender que tu postura no es la única y querer conocer la versión de la otra persona para poder comprender por qué hizo lo que hizo y por qué actuó así contigo. Muchas veces descubres con esto que uno también tuvo parte de culpa sin querer, por falta de comunicación principalmente, porque una o ambas partes no supieron expresar lo que sentían antes de la catástrofe. Y acá entre nos, ¿tú sabes perdonar? ¿Sabes qué beneficios te trae perdonar? Hablemos de ello y de paso luego te cuento un story time, que con este tema el chisme no falta. Primero, hablemos de aquellas situaciones que son más fáciles de perdonar que otras, porque si bien perdonar dentro de todo es sano para ti, no siempre se puede perdonar todo, y no siempre se debe perdonar todo tampoco bajo mi criterio. Así que, ¿qué cosas se pueden perdonar fácil? Una mentira, un malentendido, una falta de respeto sin mala intención de fondo, ya sea por falta de madurez de la otra persona, o por un estrés mal controlado, o cosas así por el estilo, ¿no? Cosas que no son tan malvadas, entre muchas comillas, pero ¿qué cosas son difíciles de perdonar o hasta imperdonables? Pues los abusos, las manipulaciones, las traiciones graves, los daños repetidos incluso cuando ya han hablado de que ciertas cosas les hacen daño, y directamente también aquellas conductas que pueden poner en peligro tu integridad como persona. Personalmente, de toda esta lista, yo solamente puedo perdonar las traiciones. Sin embargo, acá debo dejar en claro algo. Perdonar no es lo mismo que olvidar. Entonces, ¿qué beneficios te trae saber perdonar si dentro de todo no vas a olvidar? Es simple. Primero, el saber perdonar, te tome el tiempo que te tome, reduce el estrés y la ansiedad. Esa ansiedad que genera al recordar la situación, ¿no? Y por consecuencia, esto ayuda a mejorar tu salud física y mental, disminuyendo la tensión o malestares que el estrés pueda causar en ti y recuperando la energía que inviertes de forma inconsciente al pensar todo el día en eso. Segundo, te ayuda a sanar emocionalmente, porque a pesar de que muchas veces el daño no desaparezca, aceptar la situación tal como es o como fue, te ayuda a dejarlo atrás. Es como dar vuelta a la página. La herida pasa a formar parte del pasado y poco a poco deja de doler. Tercero, mejoras las relaciones con las personas, porque esto es como un filtro. Esto te permite ver si realmente quieres volver a estar cerca de la persona con la que tuviste el conflicto, o si la otra persona quiere volver a ti. Si ambas se logran comunicar bien luego de la ruptura, puede fortalecer incluso más la relación de amistad, de pareja o lo que sea. Y si no, pues cada uno toma su propio camino ya, no hay drama. Y cuarto, tú mismo te fortaleces. ¿Recuerdas que hace un rato te dije que necesitas tanto madurez como sabiduría para lograr perdonar? Es básicamente por esto. Muchas veces, aunque no siempre, uno también es culpable de que ocurran ciertas situaciones. Lograr identificarlas, aceptarlas y reconocerlas te devuelve parte del control de tu vida, que pierdes esperando a que la otra persona se disculpe o que reconozca al menos el error cometido. Y no solo eso, porque además, en el proceso necesitas empatizar con la otra persona, ver el problema desde otra perspectiva para intentar comprender qué pasó. Todo esto te ayuda a ti,
a crecer como persona. Sin embargo, perdonar, como dije, no significa olvidar. Tú puedes perdonar y no volver a confiar o dar una segunda oportunidad. Puedes perdonar y desligarte de la otra persona, decirle tus puntos, escuchar los de la otra persona y decirse adiós de igual manera. No es tu obligación fingir que nada pasó. Todo esto depende de ti solamente y qué es lo que quieres para tu vida. Y no tienes ninguna culpa de ello. Esto no significa que estés desechando a alguien más. Más bien, estás priorizándote. Y eso también es sano. Personalmente he vivido varias situaciones así. Pero hay una en concreto que quiero compartir, porque creo es una situación que estuvo en el límite entre poder perdonar y no poder perdonar. Y tuvo un final feliz para mí, pero luego de un montón de años. Hace muchos años atrás, cuando conocí a mi expareja, tenía una mejor amiga. Vamos a llamarla Juana. Por alguna razón que desconocía en ese entonces, Juana me evitaba. Ella jamás quería estar ni remotamente cerca mío. Yo por mi parte, si bien me incomodaba un poco la situación, no importaba porque no era obligación de Juana hablar conmigo tampoco. Y así fue nuestra relación hasta luego de 2 o 3 años más o menos. Luego de este tiempo, comencé a darme cuenta que Juana hablaba de mí con otras personas, y no cosas buenas precisamente. Por algunos amigos en común, me enteré que intentaba hacerme ver como alguien mala o hasta agresiva con ella, cuando jamás habíamos cruzado palabras a solas. Y las pocas veces que hablamos fueron apenas frases aisladas, gracias a intermediarios, que podían ser mi ex o amigos en común. Por cosas de la vida, comencé a tener problemas con mi ex y me vi en la obligación de hablarle a Juana, para ver si podía ayudarme de alguna forma, ya que ellos se conocían desde antes. Y empecé a notar comportamientos extraños en ella, desde intentar generarme inseguridades hasta cosas que afectaban directamente la relación que yo tenía con mi ex. Aún así, y con todo este historial que ya estaba molestándome, cuando terminé con mi ex, decidí darle el beneficio de la duda a Juana y le hablé para disculparme por las cosas que haya dicho en su momento que a lo mejor le hayan molestado, por el trato que le di al final de la relación con mi ex y para perdonarla por todo lo que ella me hizo de forma directa e indirecta. Y solucionamos los problemas, quedamos en buenos términos y hasta conversábamos seguidos, porque ya no éramos dos desconocidas. Sin embargo, si bien yo dejé todo atrás y estaba tratándola como una amiga más, ella volvió a traicionar mi confianza. Y hasta el día de hoy no he vuelto a hablar con Juana ni pienso volver a hacerlo tampoco. De hecho, hasta la tengo bloqueada por todas partes donde sé que podría haber rastro de ella. Entonces, acá probablemente estés preguntándote ¿de qué me sirvió perdonarla? Y la respuesta es sencilla. Yo perdoné. Acepté las cosas tal cual pasaron e intenté dar vuelta a la página. Sané ese sentimiento negativo que tenía hacia Juana y dejó de ser un tema para mí. Dejé de tener el conflicto presente en mi recuerdo y bueno, si bien existe esta segunda traición que quedó abierta porque la conversamos a medias y no tuvo solución, esto solo me ayudó a ver que es alguien que no quiero tener cerca. Hoy tengo la conciencia limpia porque sé que el problema esta vez no fui yo. Así que sí me sirvió perdonar. Y por supuesto, ya no hay más oportunidades. Ya la perdoné una vez. Esta vez elijo sacarla de mi vida por mi propio bien, la verdad. Así que pues eso, aprende a perdonar. No por los demás, sino que por ti y para ti. Espero que este video te ayude a superar esos conflictos con quien sea que tengas por ahí pendiente. Y recuerda, puedes perdonar, pero no es tu obligación olvidar. Nos vemos en otro video de charlas. ¡Adiós!